Con las mentes más innovadoras. Donde la inteligencia artificial entrevista a la inteligencia natural. Bienvenidos a Prompteando. Estás buscando a Xochitl Tavera. Soy estudiante del doctorado en lingüística del Colegio de México. El lenguaje es libertad. Para mí es libertad, es totalmente una manifestación de que podemos hacer lo que sea. Yo me puedo inventar ahorita una palabra y puedo decir, y esto significa tal, ¿no? Y me la puedo inventar y ¿quién me va a decir que no? ¿No? O sea, creo que sí es una forma de ver la libertad. Bueno, yo creo que para mí la creatividad siempre ha estado ahí presente porque a mí me gusta muchísimo escribir. O sea, yo creo que yo llegué a la creatividad a través de la escritura. O sea, la escritura para mí era un ejercicio no solamente como de justo, ¿no? De escribir algún texto, sino de explorar cuentos, explorar poesía, explorar canciones. Entonces creo que mi primer encuentro real con la creatividad fue a partir de la escritura y desde que yo empecé a escribir. O sea, desde que yo aprendí qué era la escritura, me dieron una libreta y me dieron una pluma. Yo de ahí empecé como a tener este contacto justamente con la creatividad. ¿Cómo funciona la lingüística? La disciplina de la lingüística básicamente se encarga de estudiar cuál es la estructura que tienen las lenguas, la capacidad que tenemos los seres humanos del lenguaje y sobre eso, como hacer algún análisis más concreto, ¿no? Por ejemplo, cómo operan los significados, cómo podemos utilizar precisamente la tecnología para desarrollar algunas alternativas que conjunten la programación de la lingüística. Es como el cúmulo de información que obtenemos de la lingüística. Pues estoy presentando precisamente qué es lo que pasa con la innovación, con la tecnología, las redes sociales y la lengua, ¿no? O sea, esta idea de que la lengua no solamente es algo que utilizamos para hablar o para escribir o para comunicarnos, contar chistes o lo que sea, sino que realmente tiene una aplicación más concreta en esferas de tecnología y de creatividad. ¿La lengua está siendo golpeada o solo es un periodo de transición? Claro. Yo creo que la lengua, hay una frase que me gusta mucho sobre cuestiones de lengua, que es, la lengua es de los hablantes, ¿no? Esta frase a mí me gusta porque precisamente va en contra de todo lo que, por ejemplo, academias como la Real Academia, etcétera, nos han dicho por años, ¿no? Esta cuestión de que la lengua tiene que ser pura, que tiene que ser concreta, que no la debemos ensuciar, no la debemos de perjudicar. La realidad es que la lengua es un ente vivo, o sea, para mí es un organismo vivo, porque realmente como está en tanto contacto con un montón de cosas, con personas de otros países, con otras formas de expresión, con otras cuestiones culturales, etcétera, pues realmente nunca está estática. Entonces, yo pienso que actualmente es un poco difícil que continuemos manteniendo esta idea de que la lengua se tiene que conservar pura, sino verla precisamente como algo que está cambiando todo el tiempo. O sea, es algo que cambia, es algo que evoluciona y precisamente, o sea, el ejemplo más claro es la presencia de la tecnología, ¿no? Hace 25 años no decíamos chat porque no existían los chats, ¿no? Entonces, es un proceso constante, siempre estamos cambiando las palabras o estamos diseñando nuevas palabras, jugamos con la lengua para hacer chistes, para hacer bromas, para mostrar la riqueza que tenemos. Entonces yo pienso que sí es importante verla como algo que se mueve constantemente, que es dinámico y que herramientas tecnológicas como las que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Talentland, ayudan más bien a encontrar otras formas de comunicación, a encontrar otras formas de expresión y la enriquecen más que perjudicarla totalmente. Sí, que lo quitan de los diccionarios, ¿no? Que dicen, no, a partir de este momento estas 10,000 palabras nadie las usa. ¿Por qué no? O sea, la palabra existe y no se muere, simplemente ahí se guarda un poco, ¿no? ¿Quieres hablar del lenguaje incluyente? Claro. Pienso que el tema del lenguaje incluyente siempre va a ser polémico, pero creo que respalda un poco esta idea de que la lengua es de los hablantes. Es decir, las razones por las que ha habido evolución y cambio y esta necesidad de que la gente pida ser reconocida de una manera u otra, obedece precisamente a circunstancias y necesidades sociales, no es una cuestión gratuita. Entonces creo que es también importante ver que así como hay personas que deciden y eligen precisamente que esa es la forma en la que desean comunicarse, hay personas que deciden lo contrario y deberíamos tener esa apertura y esa libertad de alguna manera
de poder distinguir que justo como esta lengua es un organismo vivo, pues entonces habrá ciertos momentos en los que el oleaje vaya para un lado y vaya para el otro, ¿no? O sea, tratar de que sea algo mucho más amigable y que no nos convirtamos justo en estas academias que reglamentan y regulan y dicen, así tiene que ser esto, ¿no? Sino tratar de entender los procesos políticos, sociales, académicos, tecnológicos que están involucrados en que haya manifestaciones de transformación en las lenguas. Okay. Creo que la academia no va a cambiar, creo que la academia va a mantener su postura y está bien, es válido porque está estructurada de esa manera. O sea, creo que la academia tiene muy claros sus preceptos y sus parámetros. En ese sentido, por ejemplo, la Academia Mexicana de repente también ha tenido otro tipo de intervenciones justamente rescatando estas palabras que son muy propias del vocabulario mexicano. Tiene materiales recopilatorios al respecto, pero creo que justamente la visión de la academia es autoritaria y quien hace la lengua es quien estamos en la calle, ¿no? O sea, quienes la hablamos, quienes tenemos formas de cariño para llamarle a las cosas familiares, quienes vamos integrando nuevas cosas a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pasó con la pandemia, o sea, ¿quién sabía que era COVID, no? ¿Quién sabía que era esa palabra? Pues realmente nadie y ahora ya es parte de nuestro cotidiano, ¿no? O sea, pasan estas cosas. Evidentemente, si hay alguien, una figura muy reconocida, a veces pasa que ayuda de alguna manera a que se haga un reconocimiento más claro, pero creo que tenemos que confiar en que la lengua es de nosotros y que la podemos utilizar como nosotros queramos y respondiendo a las necesidades que nosotros tengamos. Bienvenidos a Prompteando. Okay.